Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores, enfocados en diseñar políticas efectivas basadas en evidencia. Ella es doctora y magíster en Economía por la Universidad de Harvard, con estudios de postdoctorado en el National Bureau of Economic Research, licenciada y bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, donde por 10 años se desempeñó como investigadora y docente. Consultora en políticas públicas en el Perú para organizaciones nacionales e internacionales. Autora de diferentes libros y artículos sobre políticas sociales y económicas. El doctor José Espinosa, doctor en genética molecular por la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Magíster en bioquímica y biólogo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú. Ha ejercido cargos de gestión como jefe del Servicio Nacional de Salud de Animales y Plantas del Perú, SENASA, Ministerio de Agricultura, Gobierno del Perú, y como investigador en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN. Es miembro académico de número de la Academia Nacional de Ciencias. Actualmente se desempeña como director de la Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tenemos inicialmente las palabras de Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores, Perú. Estimadas autoridades, queridos colegas, amigos todos, quiero agradecerles por su presencia en este encuentro que para Videnza Consultores es de gran importancia. Y quiero hacer un especial reconocimiento a los miembros de los paneles de lujo que nos acompañarán hoy y mañana. En primer lugar, al doctor José Espinosa, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quienes además son nuestros socios estratégicos en el evento del día de hoy. Al doctor Carlos Rixe, viceministro de Prestaciones y Aseguraciones del Ministerio de Salud, quien vendrá en representación de la ministra que ha tenido que viajar el día de hoy, y que además se disculpa porque en estos momentos está en el Comité de Coordinación de Viceministros y entonces vendrá después. Al doctor Víctor Dongo, director del Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias e Investigación de Salud. Al doctor Luis Suárez, director del Instituto Nacional de Salud. Al doctor Miguel Palacios, decano nacional del Colegio Médico del Perú. Al doctor Edward Mesones, jefe de Estudios Económicos y Sociales de la Superintendencia Nacional de Salud. Al ingeniero Gabriel del Castillo, presidente ejecutivo de Salud. Y por supuesto, a nuestros expertos que vienen del extranjero, a la doctora Alicia Granados, Head Global Strategy de Sanofi Genzyme, España, al doctor Marcus Tolentino Silva, profesor investigador de la Universidad del Amazonas en Brasil, y al doctor Manuel Espinosa, profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi especial agradecimiento por acompañarnos en estos 2 días. Quiero también agradecer a nuestros moderadores, la doctora Soninda Cochea, presidenta de ISPOR Perú, y al doctor Seimer Escobedo, consultor en planificación, financiamiento y gerencia de sistemas y servicios de salud. A ellos y a todos ustedes, muchas gracias. Como algunos de ustedes saben, hace 2 años fundé Videnza Consultores para, de la mano de un equipo multidisciplinario de primer nivel, diseñar políticas efectivas basadas en evidencia, en las que intervengan los distintos actores de la sociedad y que generen el mayor bienestar posible. Al centrar nuestra atención en el ciudadano, buscamos su bienestar mediante soluciones innovadoras y efectivas, como la economía del comportamiento y las evaluaciones de tecnología sanitaria, que es el tema que hoy nos convoca. ¿Por qué desde Videnza Consultores nos interesa ahondar en las evaluaciones de tecnología sanitaria? Porque en un sistema de salud que dispone de escasos recursos, la priorización de las intervenciones resulta imprescindible. La utilización de la mejor evidencia científica disponible para informar la toma de decisiones es clave en el afán de desarrollar políticas de salud con altas probabilidades de éxito. Y en este contexto, las evaluaciones de tecnología sanitaria resultan ser una herramienta fundamental. La Organización Mundial de la Salud las define como el proceso sistemático de valoración de las propiedades, los efectos y los impactos de la tecnología sanitaria. Suponen evaluar las características de una tecnología
incluidos nuevos medicamentos y equipos, así como su seguridad, su eficacia, efectividad, costos, implicancias organizacionales, efectos sociales y consideraciones legales y éticas de su aplicación. Es una valoración global. El mundo hoy está migrando hacia este tipo de evaluaciones, pues al ofrecer información científica e imparcial, son un mecanismo para mejorar la eficiencia del sector salud y una herramienta de gestión para los sectores público y privado. Por ello, desde Evidenza Consultores decidimos incursionar en esta área emergente y nuestro objetivo es incidir en su importancia para la toma de decisiones en el país. Desde inicios del presente siglo, el gasto per cápita en salud en todo el mundo ha ido en aumento. En el caso del Perú, según cifras del Banco Mundial, pasó de $95 en el 2010 a $359 en el 2014. Estos mayores gastos de salud no se deben solo a la expansión de la cobertura de los sistemas de salud, sino también a cambios demográficos, que a su vez han modificado la prevalencia de distintas enfermedades. Hasta mediados del siglo pasado, la mayor cantidad de defunciones en el mundo se debía a enfermedades infecciosas o virus. Sin embargo, en los países desarrollados, estas enfermedades han dejado de ser las mayores causas de mortalidad y han sido sustituidas por las enfermedades crónicas, tales como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, entre otros. El Perú no es ajeno a esta realidad. A diferencia de las enfermedades infecciosas, las enfermedades crónicas requieren de un tratamiento de por vida y, por ende, hacen que la estructura de costos del sistema de salud cambie drásticamente. Si a esto le sumamos la mayor esperanza de vida, todo parece indicar que el gasto per cápita en salud continuará aumentando en los próximos años y que será necesario que los sistemas de salud estén preparados para enfrentar estos nuevos retos. En este contexto mundial es en el que surgen las evaluaciones de tecnologías sanitarias. Ante la escasez de recursos y los incrementos en los costos de la salud pública, es vital que las decisiones de política estén basadas en evidencia científica y que garanticen una mejor calidad de vida para los pacientes. Una evaluación de tecnología sanitaria comprende la recolección y el análisis de información en una forma sistemática, reproducible y de utilidad para los objetivos de la toma de decisiones. Su producto concreto son reportes de evaluación que sustentan una recomendación de asignación de recursos. Estos aspectos son compartidos con la medicina basada en evidencia y las guías de práctica clínica, creándose así una colectividad de iniciativas de mejora de la práctica médica. Sin embargo, la diferencia entre ellas es que mientras la medicina basada en evidencia y las guías de práctica clínica apoyan la toma de decisiones a nivel clínico o de grupo de pacientes, la evaluación de tecnología sanitaria está orientada a las políticas en salud a nivel poblacional. Así, permiten que los policymakers del sector salud puedan tomar decisiones informadas sobre los medicamentos o equipamientos que serán provistos por el sistema, maximizando su probabilidad de éxito. En julio de este año, tuve la gran responsabilidad de presidir la Comisión de Transferencia del Sector Salud. Y ahí pude comprobar de primera mano las enormes necesidades que ya sabemos tiene el sector salud, tanto en términos de recursos como de gestión. El tema de medicamentos, insumos y materiales médicos tiene retos importantes que van justamente desde cómo decidir la aprobación de los mismos, pasando por la planificación y programación, la eficiencia en la compra y la distribución en las unidades ejecutoras. Todo ello deriva en problemas de desabastecimiento en los establecimientos de salud y en un alto gasto de bolsillo, como claramente lo transmitimos a la actual gestión y lo estamos viviendo en estos momentos. Trabajar en resolver estos problemas es clave. Así, el informe sobre la salud en el mundo de la Organización Mundial de la Salud sostiene que la reducción de gastos innecesarios en medicamentos y su uso más adecuado, sumados a la mejora del control de la calidad, podrían ahorrarle a los países un importante gasto sanitario. El documento añade, hablando con cautela, entre el 20 y 40% de los recursos utilizados en la salud se malgastan.
unos recursos que se podrían encauzar en la dirección correcta para alcanzar la cobertura universal. Precisamente porque las evaluaciones de tecnología sanitaria nos ofrecen evidencia sólida para la mejor toma de decisiones en el sector salud y porque permiten transparentar la información tomada en cuenta para determinada decisión de política pública, es que apostamos por ellas. Porque no solo combaten la ineficiencia, sino que al hacer públicas todas las variables que influyeron en una decisión, permiten combatir uno de los principales problemas de nuestro país, la corrupción transversal, como sabemos, a todos los ámbitos de la sociedad. Veamos unas cifras para dimensionar el potencial impacto de las evaluaciones de tecnologías sanitarias en el Perú. eSalud asegura a 10 millones de peruanos y el Seguro Integral de Salud a 17. Entre ambas instituciones invierten cerca de 3.000 millones de soles al año en medicamentos, insumos, material médico. ¿Cuántos procesos de adquisición se podrían mejorar y transparentar empleando las evaluaciones de tecnología sanitaria? Su aplicación sin duda mejoraría su gestión e impactaría directamente en el bienestar de millones de peruanos. En nuestro país estamos avanzando de a pocos. En el 2009 se creó la Unidad de Análisis y Generación de Evidencia en Salud Pública, la UNAGES del INS. En el 2011 se conformó la Comisión Sectorial de Evaluación de Tecnologías en Salud y al poco tiempo se formó el Instituto de Evaluaciones de Tecnología en Salud e Investigación, el IETSI de Salud, que es el órgano desconcentrado responsable de estas evaluaciones. Estoy segura de que las evaluaciones de tecnología sanitaria cobrarán cada vez mayor relevancia en la agenda nacional, como lo han hecho ya en otros países. En unos años, cuando contemos con suficientes estudios con diseños experimentales y tamaño de muestras adecuados, podemos medir su efecto macro en sistemas de salud de diversos países del mundo, incluyendo el Perú. Quisiera terminar citando al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Durante su discurso de investidura ante el Congreso de la República, el pasado 18 de agosto, sostuvo: el sistema de salud debe responder rápida y eficientemente a las necesidades del usuario y ofrecer alternativas para su recuperación, cura o rehabilitación sin que esto lo empobrezca. Añadió luego que para lograrlo, el gobierno se ha propuesto abordar los problemas del sector salud desde un nuevo enfoque, centrado ya no en el prestador del servicio, sino en el ciudadano. No podría estar más de acuerdo con ambas afirmaciones. Una salud pública de calidad es fundamental para que el Perú sea el país moderno que todos anhelamos, un país con igualdad de oportunidades. Trabajemos todos juntos para lograrlo. Muchas gracias. A continuación tenemos las palabras del doctor José Espinosa Babilón, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muy buenos días, doctora Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videncia Consultores, doctora Lucía Llosa, decana de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, estimadas autoridades universitarias y autoridades públicas presentes en esta reunión. Como bien lo ha dicho la directora ejecutiva de Videncia Consultores, nosotros como Universidad Peruana Cayetano Heredia, como una institución que centra sus actividades académicas en el ámbito de la salud, en el ámbito de las ciencias de la vida, en el ámbito de la educación, para nosotros es muy relevante esta reunión. Y es por eso cuando recibimos la propuesta de organizar este simposio de día y medio, en los cuales se iban a tratar temas que son relevantes para la salud de todos los peruanos, convenimos en aceptar y organizar este tipo de reunión que cuenta, como ustedes pueden ver en el programa, con expertos de talla mundial y la universidad, que es el centro en el cual confluyen todas las opiniones, es una institución que convoca, ¿no?, al sector privado, al sector público, al sector académico, a los ciudadanos, para que estos temas que son relevantes para el país se discutan, y es en el ámbito de discusión
donde precisamente podemos avanzar en el conocimiento, que es el punto fundamental en la toma de cualquier decisión, y en este caso las decisiones sanitarias. Este tema es relevante para nuestra institución desde su fundación. Nosotros somos una institución que hemos cumplido hace unos días 55 años de fundada, y el tema de salud ha sido el eje central de nuestro desarrollo académico y en el desarrollo de nuestra investigación científica y en la investigación aplicada que realizamos en la universidad. Yo, como director de la Escuela de Posgrado, soy testigo de que los diferentes programas de posgrado que nosotros realizamos en nuestra universidad, que son alrededor de 55 programas, en su mayoría programas de posgrado en salud, a nivel de maestría, a nivel de doctorado, el tema central es que esta formación se basa en ciencia, en investigación. ¿No? Y así, ¿no?, tenemos relevancia de temas basados en medicina basada en evidencia, la lectura crítica de la información científica, porque si bien es cierto, la información científica es publicada en revistas evaluadas por pares, pero esta tiene que tener una mirada constante, ¿no?, de revisión crítica que permite el avance, y el conocimiento relevante y valioso sobrevive, y el conocimiento irrelevante y que no es tan valioso se rezaga. También ponemos mucho énfasis en las evaluaciones económicas y clínicas, que, como bien lo ha dicho la doctora Seinfeld, son algunas de las herramientas necesarias para la evaluación de las tecnologías sanitarias. Nuestros programas de posgrado y de pregrado se basan fundamentalmente en la formación centrada en la información científica y en la generación del conocimiento científico. Adicionalmente, somos una institución que activamente promueve y genera tecnologías sanitarias. Y cuando hablamos de tecnologías sanitarias, debemos hablar en el amplio espectro de lo que significa una tecnología, que va desde lo que se denominan dispositivos médicos, métodos de diagnóstico, métodos de tratamiento, hasta el otro aspecto importante que, en mi opinión particular, es muy relevante para nuestro país, el proponer políticas, normas y reglamentos y lineamientos para el desarrollo de una mejor política en el área de salud. Tenemos una Facultad de Salud Pública muy activa en este tema. En este marco, hemos considerado oportuno y relevante para el contexto nacional organizar, en colaboración con Videncia Consultores, este simposio, con el fin de poner a disposición de la comunidad académica y científica y a los ciudadanos de nuestro país, de los entes reguladores y de la empresa, un espacio, ¿no?, un espacio para dialogar, pues estamos seguros que este es el inicio de actividades académicas y científicas que venimos realizando con regularidad en beneficio de las decisiones en salud que se toman en el país. Como bien lo he dicho, estamos iniciando un nuevo gobierno, ¿no?, tiene 5 años por delante, y las expectativas de nuestro país en el tema de salud son bastante altas. Y espero que este simposio, donde congregamos expertos, profesionales, autoridades, pues dé un poco más de luz, ¿no?, en el beneficio de la toma de decisiones que urgentemente requiere nuestro país. Bueno, dicho estas pocas palabras, quiero darles la bienvenida a la Universidad Peruana Cayetana Heredia, agradecer a los expertos, algunos de ellos que han viajado de tan lejos para participar en este simposio, a las autoridades del sector público y a las autoridades académicas presentes y al público en general. Debo confesar que me alegra que este simposio haya contado con tanta expectativa, ¿no?, y espero que pasemos un día y medio de trabajo productivo y efectivo, y que todos salgamos aprendiendo nuevas cosas, nuevas aproximaciones, en beneficio no solamente del país, sino en sus respectivos lugares donde van a retornar después de ese simposio, a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio, etc. Con esto, simplemente darles la bienvenida y, bueno, declaramos inaugurado este simposio de evaluaciones de tecnologías sanitarias para la toma de decisiones. Sesión plenaria. Invitamos a la doctora Sonia Indacochea, por favor. Bueno,
Yo tengo el honor de ser moderadora en esta mañana, agradeciéndole a Yanis y a Videnza por la invitación. Represento una institución académica y tengo el honor de estar con ustedes. Doy la bienvenida a los eminentes ponentes extranjeros cuya trayectoria la conocemos, y a los amigos, a las autoridades de esta mi alma mater, ¿no? Pre y posgrado, ¿no? La Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces vamos a empezar la mañana con una sesión plenaria cuyo título es Las evaluaciones de tecnología sanitaria y las decisiones en el sector salud. La ponente es la doctora Alicia Granados. Ella es doctora en Medicina de la Universidad de Barcelona, España, magíster en Evaluación Económica de Programas de Salud por la Universidad de McMaster en Canadá. Ha sido directora y gerente general del Instituto Catalán de Salud, directora de la Agencia Catalana de Evaluación de Tecnología e Investigación, presidente de Forética, así como líder de la Red de Evidencia en Salud de la OMS en la Oficina Regional Europea. Es miembro del Consejo Asesor del Economic Growth of Catalan Autonomous, miembro de la HTA Policies Forum y miembro del Comité Consultor para la Reactividad Económica y Crecimiento y presidente del Comité Científico Asesor de la Agencia Catalana para la Calidad y HTA, que es la Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Actualmente se desempeña como Head of Global Health Technology Assessment, Científica Strategy en Sanofi, Gensime. Hemos tenido el gusto de conversar unos minutos con ella previamente. Le damos un aplauso y una bienvenida a este país. Mientras ella sube, doctora, por favor, les comunicamos que ustedes en el folder tienen un sobre con preguntas. A lo largo de la exposición, ustedes pueden hacer las preguntas y habrá personas que recogerán sus inquietudes y trataremos de responderlas en la medida que el tiempo nos lo permita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia, por tu amable presentación. Autoridades académicas, sanitarias, colegas, amigos de Videnza, gracias a la universidad y a ellos por haberme invitado a este simposio internacional. Me da la oportunidad de volver a Lima. Estuve hace unos años, muy jovencita, y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión ver una sociedad modernizada, viva. Muchas gracias por esa oportunidad y por poder estar aquí hoy con ustedes. Me han hecho una presentación, pero a mí me gustaría entrar en algún detalle. Yo pienso que es importante, antes de hablar, que la gente contextualizar un poco quién soy, ¿no? Porque a veces la titulitis te enmascara un poco al personaje. Yo soy una persona normal, soy un médico que trabajaba en un hospital universitario en Barcelona, que hacía investigación clínica y que me enamoré de la investigación multimetodológica, es decir, de la evaluación. No les cuento anécdotas de todo eso, pero sí decirles que tuve el honor y el privilegio de fundar una de las primeras agencias de evaluación de tecnología en Europa, la Agencia Catalana de Evaluación de Tecnologías. Tuve también alguna experiencia importante en la gestión de recursos, dirigiendo el Instituto Catalán de la Salud, 8 hospitales universitarios, 250 centros de atención primaria. Como ya le ha comentado Sonia, pasé luego a ser asesora de la OMS y estuve de Regional Advisor. Y también he tenido varios amores, algunos personales, otros profesionales, y me enamoré de Sanofi Genzyme justamente por los valores de esta compañía. Les quiero advertir, sin embargo, que mi presentación de hoy y de mañana está basada en esa experiencia que les comentaba y en ese conocimiento, y nunca deben tomar para nada de lo que yo diga en una posición oficial de mi compañía, de la compañía para la cual trabajo. Por eso les he querido explicar un poco quién soy, de dónde vengo, por qué estoy aquí y qué deben esperar de lo que les voy a contar. ¿Cuál es el objetivo de la presentación esta primera?
tratar de darles una visión general del papel y de la evolución de la evaluación de la tecnología médica. Utilizaré el término HTA, pues Health Technology Assessment, es un acrónimo que se utiliza mucho. Los médicos por HTA entendemos hipertensión arterial, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Resulta que la evaluación de la tecnología en términos anglosajones nos ha quitado el acrónimo. Bueno, lo digo porque igual ven en alguna que otra más de diapositiva este acrónimo HTA. No es hipertensión arterial, es evaluación de tecnología, ¿de acuerdo? Veremos cuál es el impacto de esas evaluaciones en la toma de decisiones en los sistemas de salud a nivel global. Repasaremos algunos métodos y procesos. Mi objetivo es facilitar la comprensión del actual contexto mundial en evaluación de tecnología. ¿Cuál va a ser el contenido? No puedo dejar de hablar de los retos actuales del ecosistema de salud. Ese es un término que a mí me gusta especialmente. Ecosistema de salud. No hay sistemas diferentes, sector público, sector privado. Yo pienso que estamos todos en el mismo carro, que es tratar de beneficiar a los ciudadanos enfermos, a los pacientes. Hablaré de la evaluación y la influencia que tiene la evaluación en el acceso de los pacientes a las innovaciones. Y luego trataré de contestar a varias preguntas. Esto de la evaluación de la tecnología, ¿qué es? ¿Quién la hace? ¿Cómo? ¿Dónde? Etcétera. Al menos esta será la presentación de esta mañana. Insisto, todos conformamos el ecosistema de salud. Ya estamos en un momento de la evolución de los sistemas en que hemos pasado desde tener el sentimiento de que el sector público y el privado son antagonistas. Yo creo que el gran reto en el que nos afrontamos, y este es el espíritu también de mi charla de hoy y la de luego, estamos en un momento en que el gran paradigma es conseguir una colaboración, una cooperación efectiva, transparente, normal. Llegar a la normalidad. Bueno, a partir de ahí, no dejamos de saber que el ecosistema de salud está bajo presión, y estamos todos bajo presión. Los productores de innovación tecnológica también están bajo presión, los compradores de innovación tecnológica también. Por eso ese ecosistema está bajo presión. ¿Y por qué? Porque está aumentando el escrutinio científico de los productos que van saliendo al mercado, porque hay presiones en precios, porque hay aparición de genéricos y biosimilares que de alguna manera a veces amenazan a algunas compañías, porque no nos vamos a engañar, los modelos de investigación y desarrollo son insostenibles para las empresas y para las compañías productoras de tecnología. Pero es que los compradores también están bajo presión. Hay globalización de la información. Hoy todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo. Lo hagas bien o mal, quieras o no ser transparente, los sistemas de información permiten que hoy en día todo se sepa. Evidentemente que hay presiones para la sostenibilidad y se reclama un aumento de la transparencia en la toma de decisiones. Hay una creciente demanda de los pacientes por participar incluso en las decisiones. A veces el sistema es un poco paternalista y decide por colectivos que a lo mejor tendrían una voz que ser escuchada, ¿no? Y cómo no, hay un aumento de la percepción de la necesidad de tomar las decisiones en la mejor evidencia científica disponible. Este es el contexto, pero hay más que todo eso. Sabemos más de la biología de las enfermedades. Hoy en día, todos los pacientes con una misma enfermedad se tratan de la misma forma, pero gracias a la biología molecular, en estos momentos podemos discriminar qué poblaciones van a responder y cuáles no. Se habla de orfanización de enfermedades comunes, por eso hay un poco de confusión de lo que es una enfermedad rara y lo que no es, porque realmente, gracias, insisto, demos gracias a la biología molecular, se están rarificando cosas que antes no eran raras, y eso añade presión al sistema, a los productores de tecnología y a los compradores de tecnología. Déjenme poner este ejemplo que ilustra muy bien cómo el avance científico ha hecho evolucionar lo que les explico. Hace 100 años hablábamos de la leucemia. 80 años atrás
empezamos a distinguir entre leucemia y linfoma. No era solo la leucemia una enfermedad de la sangre, ¿no? Empezamos a distinguir. Hace 60 años ya distinguíamos leucemia crónica, leucemia aguda, preleucemia, y distinguíamos también indolent linfoma y el linfoma agresivo. Hoy en día tenemos 38 tipos de leucemia identificadas y 51 linfomas, cada uno de ellos con diferentes tratamientos. Eso no un reto, eso no un beneficio para los pacientes. Bien, pero además, cada vez les decía que el acceso a la información sanitaria es enorme. Gente que no podríamos sospechar entra en Google y sabe cómo se está tratando su enfermedad en otros países. Es muy difícil mantener el rol que se ha tenido hasta ahora, de todos los actores, insisto, del ecosistema de salud en general. Pero fíjese qué paradoja, estas son cifras recientes de la OECD, en las que se ve que en un momento determinado no, un puntero. Bueno, pretendía decirles que en el año 2001, especialmente a partir del 2007, en los países, se distingue los países de la OECD con Europa y sin Europa, y se ve perfectamente el descenso del gasto sanitario con respecto al PIB, un descenso tremendo, tremendo, que en el 2010, ¿sí? Bueno, es igual, yo sigo. Ah, sí, muchas gracias. Ah, no había visto. Vale, lo estaba haciendo. Sí. Muchas gracias. A ver si lo hago bien. Me gusta mucho la evaluación de la tecnología, pero no soy muy buena manejando la tecnología. El primero tampoco. El primero. Ahora, perfecto. Muchas gracias. Bueno, les comentaba, este descenso en el 2010 es tremendo, incluso, y esos son los países de la OECD con Europa por debajo de cero. Otros países se han ido recuperando el gasto sanitario per cápita, algunos, pero no en Europa, no se ha recuperado del cero, crecimiento cero. Y luego discriminando en qué es lo que ha bajado y lo que ha subido. Lo que es sorprendente es ver cómo el long term care de lo que aumenta menos, evidentemente, porque aquí tenemos cifras del 2005 al 2013. Evidentemente, esto es lo más el 2013 y este es el 2005. Vemos cómo va el descenso, pero... ¡Ay, eso se me ha movido la slide! Este círculo rojo pretendía señalar este descenso que no se recupera. ¿Y saben lo que no se recupera? No se ve muy bien, pero les diré, ¿saben lo que no se recupera? Dos cosas fundamentales en un sistema de salud. La prevención no crece, disminuye, y el gasto farmacéutico. Todo lo demás, incluso los gastos administrativos, están creciendo. Aquí les dejo para la reflexión. Bueno, ¿cuáles son los determinantes del acceso a los pacientes a las innovaciones? Sabemos todos, ¿no? Hacemos un pequeño repaso, pero lógicamente el marco regulatorio, el reembolso, disculpen si hay algunas cosas en inglés, trataré de traducirlas todas, se me han colado algunas diapositivas. Y una cosa que cada vez se está produciendo más, que es el reassessment, la reevaluación. Es decir, al cabo de unos años entra un producto, un prometedor, pero al cabo de unos años esas promesas, los sistemas de salud legítimamente preguntan si se han cumplido con datos de efectividad clínica, es decir, real world data. ¿Y quién es el responsable de todo esto? Pues los grupos de evaluación de tecnología que han conseguido realmente influir mucho en la toma de decisiones tanto del reembolso como del mantenimiento de las tecnologías en los listados o en la cartera de servicios de los sistemas de salud. Disculpen, ya no lo he hecho bien. Bueno, ya les he dicho que soy buena evaluando, pero no manejando. No, bueno, pues nada. Sí. Simplemente recordarles, cuando hablamos de tecnología, igual que les he clarificado que HTA no es hipertensión, sino Health Technology Assessment, les quería comentar que aquí también se ha movido la slide, Bueno, no pasa nada, disculpen por el formateo.
a lo mejor el cambio de ordenador ha hecho que se movieran algunas imágenes. Simplemente lo que pretendía decirles es que cuando hablamos de tecnología no hablamos solo de máquinas. Tan tecnología es un medicamento simple como la aspirina, como una resonancia magnética, como un proceso de atención, como una cirugía cardíaca. Todas aquellas cosas que hacemos, acciones que hacemos dentro del sistema de salud se pueden considerar, probablemente es una importación anglosajona, pero se consideran de cara a la evaluación como tecnologías. ¿Y qué es la evaluación? Evidentemente nos han hecho una introducción magnífica esta mañana, mi compañera de Videnza, pero yo quería repasarles, porque no todo el mundo entiende lo mismo. Algunos ven en la evaluación de tecnologías una manera de hacer escrutinio científico sobre las innovaciones. Algunos se concentran más en los efectos de la evaluación. Dicen, la evaluación sirve para determinar la eficacia y la efectividad relativa. Luego hablaremos de esos conceptos. Sé que a veces los utilizamos y damos por supuesto que todo el mundo los entiende. Yo soy consciente que no. Por lo tanto, les haré un pequeño, y me disculpo para aquellas personas que ya están familiarizadas con esos términos, pero yo pienso que vale la pena, dado que hay una audiencia amplia, que hagamos un pequeñito glosario de recordatorio. Bueno, como les decía, algunos hablan de escrutinio científico, otros hablan de determinar eficacia y efectividad relativa, pero no nos engañemos, algunos piensan, esto solo sirve para reducir costes. O algunos simplemente dicen, esto es una barrera adicional para acceder a los sistemas que no nos impiden entrar en el sistema. Finalmente, cualquiera que sea la percepción de lo que es la evaluación de tecnología, lo que sí tiene es un impacto en la toma de decisiones. Y cuando la evaluación es buena y se hace bien, el impacto siempre es bueno y positivo. Voy a repetir lo que ha dicho mi compañero esta mañana, pero es importante que sepamos que la evaluación evalúa, valga la redundancia, las propiedades, los efectos clínicos. Y no solo clínicos. Cada vez más es más importante los efectos en la salud percibida por los pacientes. Una cosa que introduciré. Se me mezcla un poco el catalán y el inglés, disculpen, se me traba la lengua a veces. Pero también sociales y organizacionales para la salud. ¿Cuál es el objetivo? Informar las decisiones, que las decisiones estén informadas. Las decisiones en salud, lógicamente, no solamente se basan en la evidencia científica, lo sabemos todos. El contexto es complejo y a veces hay otros elementos que pueden jugar. Lo importante es el peso que tiene cada cosa, ¿no? ¿Cómo podemos disminuir la arbitrariedad en las decisiones? Suele realizarse por equipos multidisciplinarios, no son economistas de la salud, no son solo clínicos, no son solo epidemiólogos. Aquí la riqueza está en que se haga por diferentes perfiles profesionales que puedan aportar conocimiento a un proceso. Y luego otra cosa, hay que distinguir entre los hacedores de evaluación y los usadores de evaluación. No son los mismos tipos de personas. Generalmente los que realizan la tecnología suelen ser investigadores clínicos, epidemiólogos, economistas, y los utilizadores de esa evaluación suelen ser los gestores y los que al final dan el toque del juicio de valor, una cosa que los ingleses llaman el appraisal. No es el assessment, no es la evaluación, pero es el juicio de valor de esa evaluación que finalmente toma la decisión. Dirán, uy, qué complicado. Es menos complicado de lo que parece. De hecho, facilita muchísimo las decisiones, sobre todo porque las hace transparentes. Otra cosa, y finalmente, en cuanto a qué es la evaluación, me gusta decir que la evaluación tiene que ver con ciencia y contexto, con ciencia y política, con policy. No sé si política y policy se puede entender igual, al menos como estrategia contextual y evidencia científica. Vamos a hablar un poco de la eficacia y de la efectividad, porque son términos que afloran muy a menudo en estas conversaciones con los sesudos evaluadores y a veces se utilizan como sinónimos. Y no lo son. Y es muy importante que se vea que no lo son, porque cuando hablamos de eficacia,
Estamos midiendo el efecto de una tecnología, medicamento, equipo, proceso, en condiciones experimentales, lo que se conoce como en condiciones ideales. Es decir, cuando todos los sujetos se han elegido para que el trial sea fiable y tenga la capacidad de inferir causalidad con el efecto. Pero esa no es la vida real. En la vida real hay gente distinta. Cuando medimos el efecto de una tecnología, no en el marco de un ensayo clínico, sino en la práctica clínica habitual, un ensayo observacional, seguimos una cohorte, pues entonces eso se llama efectividad. No confundamos, porque metodológicamente hablando son dos tipos de generación de datos distintas. Y ojo también con eso, y hablaremos, porque yo que he dado clases de medicina basada en la evidencia en la Universidad de Barcelona, por lo tanto, comprenderán que soy fan de la medicina basada en la evidencia, pero es muy importante saber las limitaciones de esta. No es tener la verdad en la mano, hay que saber cuándo necesitas eficacia, cuándo necesitas efectividad. No sé si darles un poco la vara, yo creo que me han dicho que les pasarán, copiarán esta... Yo pienso que es importante que este glosario les quede claro la diferencia entre efectividad, eficacia, eficiencia, calidad, la utilización de real world data, datos de la vida real. Esos son conceptos muy utilizados en el campo de la evaluación de la tecnología. Los patient reported outcomes, es decir, los resultados percibidos por los pacientes, cada vez más relevante, incluso para las agencias reguladoras, FDA, EMA, porque muchas veces no vas a tener en un ensayo clínico, ni te conviene tenerlo, datos de mortalidad. Y a lo mejor para tenerlos tienes que esperar muchísimos años y ni siquiera es ético. Cada vez más los patient reported outcomes, los resultados en salud percibidos por los pacientes, cuando están bien recogidos y bien validados, se están constituyendo como un instrumento importantísimo para valorar el efecto de las tecnologías. Eso les van a dar de todas maneras para que lo repasen, no les quiero entrar ahora en una cosa muy sesuda, que les aburra, no han venido aquí a recibir una clase de métodos, pero sí que quería darles una idea de cuáles son los términos y qué implican y qué significan utilizar un término u otro. El coste-efectividad, muy de moda, lo pusieron de moda los ingleses, yo digo lo pusieron de moda porque hablan muy bien inglés, que no siempre quiere decir que sea el método adecuado para todo, ¿no? Y veremos por qué y cómo. El Quality Adjusted Life Year, que es el QALY famoso, que es una medida de resultado que también fue generada en Europa básicamente, muy monitorizada por los propios ingleses, y una cosa muy importante que es el Budget Impact Analysis, que es saber entender cuál es el impacto de una tecnología en tu presupuesto. Porque claro, la evaluación de una tecnología no solo sirve para las grandes decisiones de un sistema, la evaluación de una tecnología, y creo que esta sale... no, esta es otra diapositiva. Puede servir para decisiones a nivel macro, a nivel meso, incluso a nivel micro del sistema. Valor, otro término que se utiliza con mucha frecuencia. La verdad es que no existe un consenso para definir qué es valor en un sistema de salud. Incluso existen interpretaciones que a mí se me antojan divergentes acerca si el valor es realmente proporcional al coste de una tecnología. Y eso, en el campo de las enfermedades raras, es un issue muy importante. Por ejemplo, cuando el valor se mide por los beneficios relevantes para los pacientes por unidad de coste. Esta es una diapositiva que no pretendo que la lean, simplemente para que vean la diversidad de criterios para evaluar el concepto de valor de una tecnología para diferentes stakeholders. Entonces, ven ustedes que depende si estamos hablando de un paciente, de una familiar de un paciente, de clínicos, de profesionales, de académicos o puros investigadores, del sistema sanitario. Cada uno de ellos define el valor de forma distinta. Por lo tanto, sepamos esta diversidad, sepamos que el valor no será nunca algo absoluto, que venga dado por una sola metodología. ¿Entendido? Esto ya lo he dicho antes.
pero no he dicho una cosa muy importante, y es que una cosa que muy frecuentemente se confunde... No, ¿cuál era? Uy, qué lío, me pone más de uno. Esto lo he dicho antes, pero lo que no ha salido en la otra diapositiva es que muchas veces se piensa que la evaluación de tecnología es sinónimo de evaluación económica. Ah, no. La evaluación económica es uno de los métodos que se pueden utilizar cuando la incertidumbre es acerca de la eficiencia, por ejemplo. Hay muchas más incertidumbres en los sistemas de salud, no solo el de la eficiencia. Por lo tanto, no asumamos que evaluación de tecnología es sinónimo de evaluación de tecnología. Otra cosa que es cierto es que la evaluación de tecnología utiliza un sistema explícito. También se me ha movido esto de alguna manera que no puedo entender, pero bueno. Simplemente decirles que hay un proceso, hay un core model. Este es el core model de EUNETA, que es la red de evaluación de tecnologías europea, y bueno, simplemente está publicado y te dicen cuáles son los pasos a seguir en el proceso de evaluación. Identificar prioridades, escribir la tecnología, identificar la seguridad. Aquí tendremos una disfunción si estamos hablando de eficacia o de efectividad. Aquí se asume que la eficacia la han demostrado para poder pasar el filtro regulador de las tecnologías, y dicen, a mí en el sistema lo que me interesa es la efectividad, cómo funciona en mi terreno, etcétera. A ver, sigamos con esta. Esta también, de alguna manera, esta es que me hago autobombo, porque ya en el 96 yo identificaba ya la capacidad y las posibilidades que tiene la evaluación de tecnología para informar las decisiones, y mira, me gusto a mí mismo y se me cuela aquí siempre, pero simplemente lo que les trataba es de decir lo que ya de hecho les he dicho, y es que la evaluación no la vean solo como un instrumento de las macrodecisiones, puede ser un instrumento de las mesodecisiones y de las microdecisiones. Me estoy empezando a enfadar. No, disculpen, porque se me han movido, supongo que al cambiar de ordenador se ha movido un poco las imágenes. Esta diapositiva lo que les pretendía decir es cuáles son los métodos más utilizados en la evaluación de tecnología. Bueno, este es sacado de un artículo, lo que viene a decir aquí es que las revisiones sistemáticas, ¿dónde estás aquí? Las revisiones sistemáticas, aquí está diferenciado por si es una tecnología emergente, si es una nueva tecnología o si es una tecnología establecida, y diferencia. Pero a mí eso me importa menos, que vean ustedes que la mayoría de las agencias de evaluación lo primero que utilizan es la evaluación de la revisión sistemática de la calidad de la evidencia científica de la literatura publicada. Se comentaba esta mañana que a veces los artículos están publicados en revistas científicas que se revisan por pares, pero que a veces no es suficiente. Hay que escrutinizar un poco más la calidad de los métodos utilizados, y no siempre en un peer review esas cosas se hacen. Hay diferencias en la evaluación de tecnología, en los métodos que se utilizan, pero hay comunalidades, y como les decía, hay dos cosas o tres cosas que son casi siempre comunes a la mayoría de los grupos de evaluación. Que dentro de las revisiones de la literatura utilizan una gradación de la calidad de la evidencia científica, y generalmente utilizan dos tipos. La más usada son las típicas del Evidence-Based Medicine, desde el Oxford Evidence-Based Medicine Group, y la escala GRADE. A mí me gusta la escala GRADE, y de hecho se está implantando, porque mientras la Oxford Evidence-Based Medicine tenían el sesgo de que lo único importante en el mundo mundial son los ensayos clínicos randomizados, bueno, este es otro ejemplo de cómo evalúan la calidad. Bueno, esto es el típico del Oxford, la revisión sistemática. La revisión sistemática, los ensayos clínicos. Esta es de mayor a menor calidad según el Evidence-Based Medicine Oxford Group. Yo luego seré crítica con esto, pero hablemos primero de la ortodoxia.
¿Cuál es la relación entre medicina basada en la evidencia y evaluación de tecnología? También lo ha dicho mi compañera de evidencia esta mañana. Pues muy poca, en principio. En principio poca. Simplemente una va dirigida a la toma de decisiones sobre pacientes y la otra va orientada a la toma de decisiones sobre poblaciones. Los métodos son parecidos, ¿no? Investigación clínica, revisiones sistemáticas, investigación económica, revisiones sistemáticas. Cuando hablamos de la clínica se producen guías de práctica clínica y cuando hablamos de HTA se producen reports, informes de evaluación de tecnología. Lo digo porque mucha gente se confunde. Hay otra tendencia que es muy importante que vean, no les quiero aburrir, pero hasta hace poco el mundo de la regulación y el mundo de los pagadores, no me gusta a mí ese término de payers, pero bueno, utilizaré este artículo, pienso que además de pagar hay mucha inteligencia, no solamente pagadora dentro de los sistemas de salud, pero bueno, este es un artículo que no he escrito yo, por lo tanto, pero sí lo que me gusta es la gráfica en que dice aquí, los reguladores piden calidad, eficacia y el perfil de riesgo-beneficio y aquí piden otras cosas. Ahora, esto está cambiando. Los reguladores y los evaluadores están empezando a darse cuenta que no pueden pedir cosas muy distintas, porque si ya los sistemas de investigación y desarrollo están siendo sostenibles, si encima el mensaje sobre cuál es la evidencia científica que hay que generar no está claro, esto es la hecatombe. No es que no se quiera generar, es que cada uno pide una cosa distinta. Entonces, por eso, cada vez la tendencia es a que reguladores y evaluadores se sienten, pero ahora les explicaré que la tendencia incluso va más allá. Y ahora ya nos sentamos todos juntos, porque eso de que se sienten solo los reguladores y los productores de tecnología tendrán que decir algo también. Bueno, una de las cosas que es importante, pero ya les he dicho, que otra de las tendencias que están pasando en estos momentos es que cada vez se están haciendo más relevantes los resultados que el paciente es capaz de percibir, los PROs, los Patient Reported Outcomes. Es decir, que ya no es considerado como una soft, ¿no? Cada vez es considerado más un hard endpoint, un resultado de salud más importante. Una cosa muy interesante también es que la innovación ya no se percibe que algo es innovador porque tenga un nuevo mecanismo de acción. En el mundo de la evaluación de la tecnología ha cambiado la percepción sobre qué es una innovación. Y en estos momentos la innovación solamente se considera innovación aquella que ofrece un valor adicional, un beneficio adicional, un efecto positivo adicional a lo que ya existe, si es que existe algo, porque esa es otra. Es muy importante eso, porque ha cambiado el paradigma. Antes decía una innovación, un nuevo mecanismo de acción. Y el evaluador dice, a mí eso me da igual. ¿Qué mejor se comporta este fármaco o esta tecnología que lo que yo ya tengo? Y eso además condiciona muchas veces las negociaciones de precio. Esta diapositiva lo que pretende es ver un poco las distintas capas. El regulador hasta ahora le interesaba solo si una tecnología funcionaba. En cuanto entra la tecnología, contextualiza y dice, ¿puede funcionar aquí, en mi contexto? Y si puede funcionar, ¿debo introducirla? En definitiva, eso condiciona, esas preguntas condicionan la fuente de información que debes consultar. Es muy importante saber lo que preguntas para saber qué fuente de información debes consultar. No todo vale. A cada pregunta, su método. No un método y después la pregunta. ¿De acuerdo? ¿Es tarde? No se preocupe, yo ya me manejo. No se preocupe. No se preocupe, supongo que me han ido siguiendo, ¿no? A pesar de los movimientos de pantalla. ¿Sí? Bueno. Es lo que le comentaba, ha cambiado el paradigma de la innovación tecnológica. El concepto de sector salud también está cambiando, no es solamente el sector público y el sector privado, se habla de diferentes stakeholders que tienen diferentes requerimientos. El tema del valor, en estos momentos lo importante es comparar
comparar con lo que tienes, comparar con lo que se utiliza, comparar con lo que no hay. Porque a veces cuando no hay también es comparable. ¿Qué le pasa a un paciente cuando no tiene nada y de repente tiene algo? Comparar, siempre comparar. Y sobre todo tener una visión, una noción holística del valor. Ya hemos visto que no hay un valor absoluto, no existe. Cada stakeholder tiene su noción del valor. Y evidentemente el precio de la innovación no es pasar de cualquier precio, ¿no?, sino según el valor que tiene para un determinado contexto o para un determinado grupo de población. Esta es simplemente una evolución para que vean que en el campo de la evaluación empezaron unas instituciones pequeñas a nivel local, se crearon grupos multidisciplinarios, empezaron a aparecer los networks, las redes de agencias de evaluación, el diálogo reguladores, evaluación de tecnología. ¿Y dónde estamos ahora? Estamos en la Multi-Stakeholder Collaboration Initiatives, que si tengo ocasión más tarde les comentaré cómo se están llevando a cabo. Y eso quiere decir sentarnos todos a la mesa. Estamos en un ecosistema de salud, todos tenemos problemas, todos estamos bajo presión. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Bueno, aquí simplemente les da una idea, lo haré rápido. No tengo moderador que me riña, voy muy mal de tiempo. Ah, bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya estoy, estaba cogiendo aceleramiento, pero porque no sabía si estaba... Muchas gracias. Bueno, pues como ven, distintos grupos evalúan tecnologías sanitarias. Vemos instituciones nacionales, y aquí les he puesto los países que tienen una institución nacional, pero a veces incluso donde hay una institución nacional hay instituciones regionales. Incluso, y es un fenómeno creciente, que incluso la Comisión Europea ha financiado una red, que es las redes de Hospital-Based HTA, para acabarlo de complicar. ¿Por qué es importante que haya unos estándares de calidad y de conocimiento, unas mejores prácticas que cada vez sean más públicas y que la gente entre en nuestros debates? Porque si no, esto sería todavía no poder entenderse, sería como la Torre de Babel. Por eso se generaron desde hace mucho tiempo redes, cuyo objetivo, redes de evaluación, redes de organismos de evaluación, no solamente públicos. INNATA, hay que reconocer que la mayoría de los miembros de INNATA son solo públicos y tienen una base de datos con reports que se comparte información y conocimiento. Hay redes regionales, la europea, la más conocida, EUNETA, empezó en el 2000, empezó antes, pero bueno, en el 2006, con acciones que eran financiadas por la Comisión Europea. Para que se hagan una idea, 37 partners de 29 países, incluido algunos que no formaban parte formalmente de la Unión Europea. Estamos ahora en la Joint Action 3, que ha empezado ahora, en mayo, que es una acción que se va a prolongar del 16 al 20. Ya hay 77 partners, organizaciones. Aquí ya hay nacionales, regionales, académicos. Están intentando coordinarse. No les voy a cansar mucho, pero es para que vean, ¿no?, cómo producir evaluaciones conjuntamente para ser más eficientes, para tratar de disminuir la diversidad de los mensajes que el productor de tecnología recibe. Porque a veces no es que no quiera generar la evidencia, es que no puede generar toda la evidencia que distintos stakeholders le están pidiendo. Por eso es muy bueno que se empiece a hablar conjuntamente. Otra sobre cuáles los planes para hablar cuanto antes con los productores de tecnología. Les explicaré luego algunas iniciativas, yo diría preciosísimas, que están dando lugar. Y también ponerse de acuerdo entre las agencias, en lugar de decir, pues es que Perú me pide una evidencia, México me pide otra. No, hablar entre ellos, decir cuál es el tipo de evidencia adicional de real world data que sería razonable para todos pedir que se genere. Porque si no, no es sostenible. Es que no es sostenible para el sistema de salud, para el ecosistema de salud, no es sostenible. Vean
que hay diferentes perspectivas. Creo que luego tenemos una mesa redonda sobre perspectivas de las agencias de evaluación. Simplemente una pequeña pista. Esta no es ni siquiera una diapositiva mía, esta me la ha prestado mi amigo Ulrich Ruther, que es el director de la agencia alemana de IQWiC, y él mismo distingue que bajo el paraguas de la evaluación de la tecnología hay distintos caminos para tomar decisiones en Europa, ¿eh? Y él mismo dice, en Alemania, en Francia, en Netherlands, en España y en Italia, el valor que predomina es el beneficio clínico adicional, y ese beneficio clínico adicional que se pueda demostrar es el que va a servir como negociación para el precio. Curiosamente, en el Reino Unido, Netherlands es juega a las dos, depende de lo que le conviene, pero bueno, es legítimo también. Y Italia, 3/4 de lo mismo, pero sobre todo UK es el más puro, basa las decisiones solo en datos de coste-efectividad. La verdad es que se ha hecho muy famoso, por eso mucha gente cree que la evaluación de tecnología es solo coste-efectividad, porque claro, como los ingleses, yo siempre digo, hablan tan bien inglés, pues parece que solo lo que hacen ellos sea evaluación de tecnología. No, hay gente que lo hace de otra manera, y que lo hace de otra manera de acuerdo a sus prioridades políticas, sus valores, su propio contexto, lo que hablamos de su propio contexto, ¿no? Incluso el Reino Unido, por eso, a pesar de que son los defensores acérrimos del mensaje del cost effectiveness, tienen una puerta lateral para la entrada de la nueva ciencia, porque ellos mismos saben, pasa es que eso no lo diseminan tanto. Ellos saben que el cost effectiveness para según qué tipo de producto, qué tipo de nuevo producto, tratamientos genéticos, raras, yo digo, porque hay raras y rarísimas, no aplica el método, pero ya lo veremos. Tenemos una red en Asia. Vean, hemos visto la red internacional INNATA, tenemos la red europea EUNETA, tenemos el Asia Link, tenemos RedExa, lógicamente. Y tenemos incluso la OMS y la Pan American Organization haciendo un statement de decir, la evaluación de la tecnología tiene que ser parte de las políticas y prioritaria en las políticas de salud como un instrumento para mejorar la toma de decisiones y disminuir la arbitrariedad de las decisiones. Pero, ¿cuáles son las prioridades? Pues dice, ¿y eso cómo las prioridades? Cuando les decía antes, hay comunalidades. Las prioridades y principales criterios para la asignación de recursos en salud y para las agencias de evaluación están curiosamente identificadas. No es una cosa que digas, no, todo es que somos muy diferentes, nosotros somos muy diferentes. Pero al final, lo que prevalece... Disculpen, qué movida de diapositivas. Luego me disculpen. Lo primero, necesidades no cubiertas. Tamaño de la población susceptible. Eso es común, ¿eh? Dirán, mi contexto, si yo soy distinto, pero finalmente se acaba con esto. Necesidades médicas no cubiertas. ¿Qué pacientes tengo? ¿Qué población tengo? ¿Qué necesidades tiene? ¿Y qué no les estoy dando? Tamaño de la población susceptible. ¿Podré asumir esta población? ¿Cuáles son la población que se beneficiará más? ¿Cuál es la práctica clínica habitual? ¿Es apropiada la práctica clínica habitual? Eso es lo primero, porque a veces asumimos que lo que se hace ya está bien. Y a veces hay que mirar un poco dentro y decir, ¿podríamos hacer mejor lo que estamos haciendo? Evidentemente, eficacia y seguridad relativas. ¿Qué quiero decir con eso? Comparar y comparar. Siempre comparar. Nada es bueno solo. Nada es bueno absolutamente. Siempre es bueno en relación a un tratamiento existente, a la nada. ¿Okay? Calidad de la evidencia científica, importantísimo. Saber distinguir cuando un producto viene avalado por ciencia bien hecha y de verdad, de uno que viene con muy buenos mensajes, muy bien elaborados, pero sin ciencia detrás. Y luego el tema de los PIERO, la voz de los pacientes, de cómo se captura la voz científicamente hablando, cómo se hacen estudios cualitativos, cómo se recoge la voz de los pacientes, no solamente la voz en alto y con un micrófono,
que siempre es legítimo y se tiene que dar esa oportunidad, pero se puede recoger también la voz de los pacientes mediante estudios cualitativos en las que se les pregunta cómo influye ese tratamiento. A mí me gusta poner un ejemplo de un medicamento que no citaré, pero habían unos evaluadores, tampoco diré el país, que decían: a ver, ustedes miden la eficacia con el 6 minutos walking test. Eso es un surrogate endpoint. Eso a nosotros no nos importa un bledo, el evaluador decía. Pero si tú le preguntas al paciente, le dice: oiga, yo he conseguido caminar 30 metros más, ¿y eso significa ir al baño solo o no? ¿Qué es eso de que el 6 minutes walking test no sirve? ¿A quién no le sirve? A mí sí, pregúntemelo a mí. ¿Okay? Y bueno, evidentemente el impacto en la salud pública, en la práctica clínica, en tu sistema de salud, en los recursos que tienes y todos los otros aspectos que ya hemos comentado del impacto económico, social, legal. Y no olvidemos nunca, y luego hablaré, si puedo, de los principios éticos que cada vez se tienen que hacer más explícitos. Los ingleses, recuerdo que decían, nosotros somos utilitaristas, es decir, lo mejor para el máximo de gente posible. Eficiencia como valor. Pero yo luego les preguntaba: ¿y cómo es posible que ustedes, que tienen la eficiencia como valor, ustedes de hecho han abierto un portal para la alta especialización, enfermedades raras, problemas complejos? ¿Qué principio aplican? Dice: el egalitarismo. Y digo: ¿y eso? Dice: ¿y cómo hacen una vez uno y otro? Dice: de forma elegante. Bueno, pues ya es una manera. En fin. ¿Qué puede comprometer el acceso de las innovaciones, la variabilidad de la práctica clínica, la variabilidad de la evaluación de tecnología? De la misma forma que existe variabilidad en la práctica clínica, también existe variabilidad en la calidad de la evaluación de la tecnología. Y una evaluación de tecnología mal hecha hace mucho daño. Al primero a los pacientes, porque a lo mejor impide el acceso a tecnologías que puedan ser útiles. La aceptabilidad solo de los estándares de medicina basada en la evidencia. Antes se ha hablado de medicina basada en la evidencia y ahora digo que ojo con ello. Muy bien y muy necesarios. Y lo primero que hay que hacer es partir de ahí. Pero si no ajustas por las especificidades de determinadas enfermedades, sobre todo aquellas que afectan a poblaciones de pequeño tamaño, nunca vas a tener una muestra grande en una enfermedad rara. Nunca, aunque quieras. No digas que la calidad del ensayo es baja. Según los estándares de medicina basada en la evidencia, una muestra pequeña es sinónimo de baja calidad de la evidencia. Mal vamos, porque en una enfermedad rara jamás vas a tener una muestra grande. Grandes ensayos clínicos, metaanálisis. Pues bueno, en las leucemias esas que hablábamos al principio, pues va a ser que no vas a tener un gran ensayo clínico, porque no va a existir, no hay población. Por lo tanto, lo que quiero decir es: sí a la medicina basada en la evidencia, ojo con no ajustar cuando hay que ajustar. Y luego, otra cosa que puede comprometer el acceso a las enfermedades es cuando se utiliza de forma mecánica los estudios económicos, por ejemplo, el estudio coste-efectividad. Porque le pasa exactamente lo mismo. La efectividad ya no la asumes bien, porque ya la tienes que presumir, porque según los estándares de medicina basada en la evidencia ya la estás gradando de baja calidad solo por tener un sample size, un tamaño pequeño. En fin, no quiero entrar ahora en una discusión demasiado metodológica. Les he dado unos artículos para aquellos que estén interesados, para quien quiera profundizar un poco más en este tema. Hoy les doy simplemente unas pinceladas para que les resulten inspiradoras, si me lo permiten, y puedo. En resumen, la evaluación de la tecnología implica identificar y priorizar qué tecnologías hay que evaluar. Hay que evaluar la calidad de la evidencia científica. Ojo con no equivocarse y utilizar los estándares que no son los adecuados para una tecnología, como hemos dicho antes, ¿no? Comparar y comparar. Comparar eficacia, comparar efectividad, comparar costos, comparar y comparar. Evaluar las consecuencias económicas, lógicamente, lo tenemos que hacer todos, pero no equivocarnos tampoco cómo lo hacemos, porque a veces un coste unitario elevado en un paciente que sabemos que no va a haber utilización off-label, fuera de la indicación, porque no hay pacientes, o porque
Se me ha ido la línea. Bueno, le quería decir que el impacto de la evaluación económica es importantísimo, pero como todo hay que hacerlo bien hecho. Y una cosa que nunca hacemos de forma sistemática y que cada vez hay que hacer más es de hacer de forma explícita un poco los principios morales inspiradores de tus decisiones en tu sistema de salud. Yo pienso que es algo que es saludable porque permite, como mínimo, a la población saber en qué contexto se mueve, no solo en el contexto de la arbitrariedad. Por lo tanto, hemos dicho cosas muy científicas sobre cómo identificamos la pregunta, la evidencia que hemos de generar, cómo se sintetiza, pero luego hay este paraguas, que nunca lo olvidaremos, de valores, prioridades, recursos, contexto. Ciencia y contexto. De eso va la evaluación de la tecnología. Muchísimas gracias por su atención.